7 de la mañana con 42 minutos. Saludamos a esta hora al senador Matías Walker de Demócratas, integrante de la Comisión de Trabajo. ¿Cómo está, Matías? Muy buenos días. Muy buenos días, Carolina. ¿Cómo está usted? Bien, muchas gracias por atendernos. Vamos a estar hablando de la reactivación del debate por las pensiones, a propósito de las declaraciones que se han realizado esta semana, pero quisiera que partiéramos con un tema muy sentido y muy importante para un número considerable de familias chilenas, que es la promulgación y publicación de una ley que usted impulsó, la Ley de Derecho al Olvido Oncológico. ¿Qué significa y por qué es importante? Sí, muy importante, se publicó, ya entró en vigencia. La ley que consagra el derecho al olvido oncológico establece que transcurridos 5 años desde el término de tratamiento de una persona que ha padecido cáncer, nunca más podrá ser discriminado para contratar un seguro de vida, para ser afiliado a una ISAPRE, para contratar un crédito hipotecario, para contratar un crédito de consumo. Ni siquiera se le va a poder pedir el historial médico a un paciente que ha padecido cáncer transcurrido 5 años. Es una gran noticia, es una ley que me tocó propiciar. Nos inspiramos también en la legislación europea al respecto y que trabajamos con organizaciones de la sociedad civil como Oncomamás, la Fundación Nuestros Hijos y tantas otras que se han dedicado a luchar por la no discriminación de los pacientes con cáncer. De hecho, es una reforma a la Ley Nacional del Cáncer. Y entonces, ¿se prohíbe la solicitud de información oncológica o la obligación de declarar haber padecido una patología oncológica cuando se suscriba algún contrato o negocio jurídico transcurridos estos 5 años desde la recuperación, ¿cierto? Y se harán nulas las cláusulas de renuncia a este derecho al olvido oncológico, es parte de lo que establece la ley. Efectivamente, la sanción es la nulidad. Vale decir, ninguna compañía de seguros, ninguna ISAPRE va a poder exigir esta información, ni mucho menos va a poder limitar la contratación de una persona por el hecho de haber padecido cáncer. Y se cuentan los 5 años. Me han preguntado mucho por qué 5 años. Bueno, esta fue la recomendación de los países de la Unión Europea para sus Estados miembros para poder incorporar la ley del olvido oncológico. 5 años es lo que la ciencia médica en general considera que es el plazo prudente para declarar la remisión de un paciente que ha padecido cáncer. Así que, bueno, es una gran noticia para miles de personas que han padecido al cáncer, que son sobrevivientes, que lo han superado. A pesar de eso, pasaban 5, 10, 15 años y seguían siendo discriminados. Así que creo que es una ley muy importante. Estamos conversando con el senador de Demócratas, Matías Walker, que es además miembro de la Comisión de Trabajo. Entremos al debate previsional, Matías, con esta frase de la ministra Vallejo esta semana, que dice lo siguiente: la fórmula del 3 y 3 fue una fórmula que propuso en su entonces el presidente Sebastián Piñera, pero que la actual oposición rechazó. Y por lo tanto, yo creo que en honor a la voluntad de acuerdos que se construyó por parte del presidente Sebastián Piñera, sería bueno reponer la fórmula del 3 y 3 en el Senado, en el marco de la discusión de la reforma de pensiones. Eso dijo la vocera de gobierno el día miércoles. Encontró bastantes críticas en la oposición que acusan como un oportunismo, y recordemos que fue aprobada en general la idea de legislar el proyecto del gobierno sobre pensiones en la Cámara de Diputados, y ahora, cuando termine el receso legislativo, será el Senado el que tendrá que retomar ese debate, porque todavía no se define qué pasará con el 6% de cotización adicional. ¿Cómo ha visto en general que se reponga el debate y de esta forma? Sí, bueno, gracias a los 6 votos de los diputados demócratas es que vamos a tener un segundo tiempo, digámoslo así, de esta discusión en el Senado, porque aprobaron la idea de legislar, y eso es muy importante. Chile necesita una reforma de pensiones. A mí me tocó votar a favor la reforma de la presidenta Bachelet y del presidente Piñera, donde efectivamente llegamos a un acuerdo sobre la base de la fórmula del 3 y 3. Ahora, para ser honesto y decir las cosas en su justa dimensión, en ese momento no existía la pensión garantizada universal. Nosotros
aprobamos ese proyecto en la Cámara de Diputados, lamentablemente nunca prosperó en el Senado en la legislatura anterior, y por eso el presidente Piñera, hacia el fin de su mandato, impulsa la pensión garantizada universal, que es una muy buena política pública, porque no solamente le da una pensión mínima garantizada a personas que tenían lagunas previsionales, sino que además permite acumular el ahorro que un trabajador haya obtenido toda la vida. Ahora, para ser franco, el presidente Piñera también se mostró partidario de que el 6% vaya a cuentas individuales. Nosotros como demócratas, Carolina, usted lo sabe, hemos propuesto una fórmula intermedia desde agosto del año pasado, que es destinar un 4,2% a cuentas individuales, un porcentaje mayor al que sugiere el gobierno, y un 1,8% a un seguro de longevidad, con un fin muy específico, que es financiar las pensiones después de los 85 años bajo una lógica de seguridad social. Eso permitiría acortar las tablas de mortalidad a los 85 años. Nosotros calculamos que en régimen eso permitiría aumentar las pensiones en un 30%. Y yo creo que esa propuesta, que ha sido muy bien recibida por distintos sectores y que por supuesto que hay que estudiarla, que hay que calcularla bien. De hecho, la propia ministra Yanet Jara se comprometió a crear una comisión que pueda revisar los números de qué significa un seguro de longevidad, puede de alguna manera ser una alternativa a esta discusión un tanto binaria, ¿no es verdad? Que hemos tenido que, por una parte, se propone un 6% a cuenta individual y por otra parte, la izquierda al principio proponía un 6% a un sistema de reparto. Yo creo que esta es una fórmula bastante más equilibrada que permite aumentar las pensiones de quienes van a jubilar el día de mañana, que hoy día están cotizando, pero al mismo tiempo mejorar ahora las pensiones de los adultos mayores que ya jubilaron. Claro, y la pregunta es si van a estar los votos en el Senado para una fórmula como esa. Obviamente el gobierno va a tratar de que sea más de un 1,8% que ustedes proponen el porcentaje para solidaridad, y el presidente Boric ayer entra en el debate diciendo que esperan poder avanzar durante los próximos meses en la reforma de pensiones para que todos quienes han trabajado toda su vida puedan tener una pensión digna y que la pensión garantizada universal aumente, pero además que exista solidaridad en el sistema para favorecer particularmente a las mujeres que trabajan durante toda su vida, muchas veces en un trabajo no remunerado, en fin, y se refiere al tema de los cuidados. Entonces, ¿dónde está el punto de encuentro, cree usted, y por dónde debieran ir las tratativas entre el gobierno y la oposición, considerando que ustedes tienen una postura intermedia, pero la oposición ha sido bastante tajante, y sobre todo después de esta intervención de la ministra Camila Vallejo recordando al presidente Piñera, porque la oposición no se quiere mover del 6%? Sí, efectivamente, Carolina, yo creo que ha habido muchas declaraciones altisonantes, pero acá lo que se debe hacer es sentarse a una mesa y tratar de hacer propuestas. Esta propuesta del seguro de longevidad nosotros la hicimos en agosto en el marco de la mesa de acuerdos, la mesa técnica a la que convocó la ministra Yanet Jara. En general ha sido una propuesta bien recibida, porque además es una solidaridad con un fin muy específico, que es mejorar las pensiones de quienes ya cumplieron 85 años y de esa manera aumentar en un 30% las pensiones hasta los 85 años. Yo creo que una fórmula bastante equilibrada, hay que ponerle números a esto. Algunos han dicho efectivamente que se requeriría más de un 1,8% para financiar un seguro de longevidad después de los 85 años. Algunos han dicho que el corte de edad tiene que ser mayor. Es un seguro que beneficia sobre todo a las mujeres. Nosotros lo hemos estudiado porque las mujeres viven más que los hombres. Entonces, bueno, es una fórmula que está arriba de la mesa y yo espero que sea la base de un gran acuerdo porque, insisto, Chile necesita una reforma de pensiones. Ya, recuperar el proyecto que quedó en la Comisión de Trabajo del Senado y que impulsó el presidente Sebastián Piñera, ni una posibilidad.
Lo que pasa es que hay elementos de ese proyecto que se puede rescatar y que de hecho rescata de alguna manera el proyecto del gobierno, porque incorpora la posibilidad que las compañías de seguros puedan administrar ahorros previsionales. Nosotros incorporamos también a las cooperativas, que fue una propuesta de la diputada Joana Pérez. Si un trabajador quiere que una cooperativa administre sus ahorros previsionales, ¿por qué no puede hacerlo? Incorporar la AFP estatal también como una alternativa. Yo creo que es muy importante la libertad de elección, la información previsional. La propuesta del 3 y 3 del gobierno tiene un problema, lo dijo Josep Ramos, un destacado economista que viene más bien de un mundo de centro-izquierda, desde la academia, y él ha dicho que el 3 y 3 no alcanza para mejorar las pensiones de quienes hoy día están trabajando. De hecho, hay un informe de la Superintendencia de Pensiones que reconoce que si solo se aumenta un 3% la cotización individual, eso va a producir tasas de reemplazo más bajas al año 2040 y no más altas, que es el objetivo que todos deberíamos tener. Según la ministra Carolina Toá, más del 70% de los contenidos de esa reforma fueron aprobados en el proyecto del gobierno, pero que el 30% que falta es fundamental y sin él la reforma no es viable. Le quisiera preguntar, Matías, ¿qué le parece que desde el gobierno se haya, digamos, utilizado, mencionado el proyecto del presidente Sebastián Piñera para tratar de reactivar esta conversación y avanzar en la propuesta? Sí, no sé si fueron muy afortunadas las declaraciones, ¿no? Porque, bueno, hay un momento de dolor que todavía están viviendo sus colaboradores y claro, ellos respondieron que en sus últimas entrevistas el presidente Piñera se había manifestado a favor de que un 6% fuera a cuentas individuales, había consideración que estaba la pensión garantizada universal. Pero mire, Carolina, la verdad es que declaraciones más, declaraciones menos, lo que le importa a la gente que nos está escuchando en Tele 13 Radio es que aumenten las pensiones, tanto de quienes están trabajando y tienen la expectativa de jubilar mejor el día de mañana, como de cientos de miles de jubilados que se pensionaron en muy malas condiciones, sobre todo el caso de las mujeres que, como bien dice usted, tienen muchas lagunas provisionales. Entonces, tenemos que llegar a un acuerdo. Yo creo que el Senado, yo siempre se lo dije a la ministra Janet Jara, va a ser un espacio propicio para llegar a un acuerdo. En la Cámara de Diputados hubo mucha fragmentación, hubo mucha discusión. Usted se acuerda de las declaraciones desafortunadas del diputado Ibáñez en su momento. Y bueno, en definitiva yo creo que en la Comisión de Trabajo del Senado podemos generar el clima para llegar a un acuerdo. Ya, a pesar de que la relación con el gobierno por parte de demócratas quedó herida, dañada después de esa tramitación. Sí, pero nosotros tenemos a los adultos mayores en el centro, los pensionados en el centro, y eso es lo importante. A ellos nos debemos, ahí están nuestras propuestas arriba de la mesa, discutámoslas, pongámosle números y lleguemos a un acuerdo, porque Chile no resiste un año más sin un acuerdo en materia de reforma previsional. Quisiera preguntarle, senador, por otro tema, al cierre de esta entrevista. Estamos conversando con el senador Matías Walker de Demócratas. La polémica que ha generado la decisión del juez Daniel Urrutia del séptimo juzgado del crimen de Santiago, que autorizó ciertos beneficios para presos peligrosos que están en la cárcel de alta seguridad, que fue una decisión que, digamos, Gendarmería reclamó y la Corte de Apelaciones le dio la razón. Estas facilidades para que 9 internos de la cárcel de alta seguridad pudieran hacer videollamadas y para que uno de ellos pudiera recibir a su cónyuge. ¿Qué le parece? Bueno, me parece que Gendarmería tiene toda la razón. Nosotros acabamos de aprobar una ley que propiciamos con la senadora Jimena Rincón para prohibir las comunicaciones hacia el exterior desde las cárceles. Y eso sobre todo es importante respecto al crimen organizado, porque el crimen organizado hace de las suyas desde las cárceles. Hoy día las cárceles son verdaderos call centers
organizado, narcotráfico. Ahí se realizan no solamente estafas telefónicas, sino que muchas veces extorsiones, secuestros. Por lo tanto, lo del juez Urrutia es absolutamente contraproducente al esfuerzo legislativo, al esfuerzo que está haciendo el gobierno, el Ministerio Público por organizado y el narcotráfico. Fíjese usted que la principal materia que se trató en la última reunión del Consejo de Seguridad Nacional, y lo dijo el propio presidente Boric, es el combate al narcotráfico. Entonces me parece una señal absolutamente contraproducente y tiene toda la razón Gendarmería de Chile en su postura. Muchísimas gracias, senador Matías Walker, por la conversación en Tele 13 Radio. Buenos días.